Bien, entonces ahora vamos a ver el análisis. Voy a seguir compartiendo esta pantalla, sin embargo vamos a hacer un análisis de este concepto del derecho propuesto por este autor italiano, Giorgio Del Vecchio. O sea, se ha propuesto ya una forma lógica del derecho, un concepto, una noción lógica del derecho que está en la mente de las personas, que es un tema de carácter racional. La forma lógica del derecho se refiere fundamentalmente a las acciones humanas, o sea, al obrar del hombre, a lo que el hombre hace día a día en su quehacer diario. Por otro lado, los fenómenos de la naturaleza son extraños o serían extraños a la forma lógica del derecho. El acto, en principio, es un hecho de la naturaleza, al mismo tiempo es un hecho de la voluntad. En ese sentido, podemos decir que la naturaleza humana tiene dos elementos. Por un lado, el elemento extrínseco, que es una manifestación objetiva, una realidad que pertenece al mundo físico. Y por otro lado, un elemento extrínseco, que es una entidad psíquica, una intención. Por ello, una acción es interna y externa a la vez, o sea, sería inaceptable, por tanto, distinguir entre actos internos y actos externos. Estamos hablando acá de un tema que creo que ustedes ya, al menos no sé si conmigo han estudiado, lo que es el negocio jurídico o el acto jurídico. Entonces, el acto jurídico siempre es un hecho de la naturaleza, pero al mismo tiempo es un hecho de voluntad. O sea, los hechos son hechos de la naturaleza y hechos humanos, pero los hechos humanos siempre van a estar porque el hombre forma parte de la naturaleza también. Ahora bien, en el elemento extrínseco siempre hay una manifestación objetiva, una realidad que pertenece al mundo físico, o sea, es lo externo a lo que existe a nosotros. Es lo que nosotros manifestamos, es nuestra manifestación, nuestra declaración. Y por otro lado, está el elemento intrínseco, que es una entidad psíquica, una intención. Pero esta se entiende que lo manifestado, lo que se dice, es siempre lo que nuestro fuero interno lo quiere. Entonces, el derecho juzga todos los actos humanos. Un acto jurídicamente puede ser, un acto puede ser lícito o ilícito. La tesis de que al derecho solo le importa el aspecto externo es falsa. Al derecho le importan los actos humanos en su integridad. O sea, al derecho lo que le interesa es que lo que el hombre manifiesta es siempre su intención, o sea, o es en concordancia a su voluntad interna. Por ejemplo, en los delitos preterintencionales, el elemento psíquico es importante. Al derecho siempre le importa la intención en el acto. O sea, ¿cuáles son los delitos preterintencionales? Aquellos delitos, o sea, que se pretende una cosa y el resultado es otro, ¿no es cierto? Y eso también se tiene en cuenta o lo tiene en cuenta el derecho. Por otro lado, el criterio jurídico siempre es diferente a la fuerza que está presente en toda acción. El concepto del derecho pertenece a los valores, en cambio el hecho pertenece a la existencia física. El concepto del derecho siempre es superior a la existencia física.
El criterio jurídico es superexistencial. La verdad del derecho no depende del hecho físico. El derecho subsiste lógicamente aún si es violado en la realidad. Hay una diferencia entre lo que es el derecho y la fuerza. Si bien es cierto, el derecho está relacionado con la fuerza, sin embargo, no siempre se concibe de esa forma, o a lo largo de la historia no siempre se le ha concebido al derecho en su relación, o se ha tratado de interpretar esta relación entre el derecho y la fuerza. Porque no hay que olvidar que la norma es un mandato de que a cierto supuesto debe seguir lógicamente una consecuencia, y que este mandato siempre está respaldado por la fuerza del Estado. Entonces no hay que olvidar ese detalle de que hay una relación siempre entre el derecho y la fuerza. Y hay tres teorías fundamentales. Hay una teoría que señala que no hay ninguna relación entre el derecho y la fuerza. Por otro lado, hay otra teoría que señala que en el derecho siempre está presente la fuerza. Esta teoría es la teoría de la coacción. O sea, la teoría de la coacción nos dice que en el derecho siempre está presente la fuerza, o la fuerza siempre está presente en el derecho. Sin embargo, esta tesis es falsa, porque el derecho, en el derecho, no siempre, en el ejercicio de los derechos, en el cumplimiento de los derechos, no siempre está presente la fuerza física. Muchísimos de los contratos, muchísimos de los contratos, muchísimas cuestiones que se hacen día a día se realizan de manera espontánea. Por eso aparece una tercera teoría, porque los miles y millones de actos que se realizan, por ejemplo, en el Perú diariamente, se ejecutan o se realizan de manera espontánea, y la fuerza no tiene nada que ver. Entonces, aparece una tercera teoría, que es la teoría de la coerción, en la que se señala que la fuerza está presente en el derecho, pero de manera potencial. Es decir, solamente cuando se incumplen o se violan normas aparece la fuerza, que siempre va a ser excepcional. Claro, hay mucha gente que incumple, hay mucha gente que no cumple su palabra, que no cumplen los contratos, y que es necesario llevarle a los tribunales, que es necesario sancionarlos incluso cuando se violentan o se violen normas. Entonces, el concepto del derecho pertenece a los valores, en cambio, el hecho pertenece a la existencia física. El concepto del derecho es superior siempre a su existencia física. El criterio jurídico es superexistencial. La verdad del derecho no depende del hecho físico. El derecho subsiste lógicamente aún si es violado en la realidad, como le dijimos. Entonces, el tema del derecho del más fuerte es algo que no tiene sentido. El derecho de la fuerza es una expresión sin sentido. Si decimos que el derecho es igual a la fuerza, no se podría distinguir el derecho del entuerto jurídico, es decir, de la antijuridicidad. En suma, no se podría hacer valoraciones de justicia e injusticia. Entonces, en la historia de la filosofía del derecho se encuentran muchos filósofos que han sostenido el derecho de la fuerza. Por ejemplo, en el mundo antiguo, Calicles, Trasímaco; en el mundo moderno, Hobbes, Spinoza; y en el siglo XIX, al jurista alemán von Hiering.
O sea, estos autores quisieron esencialmente negar al derecho. O sea, que el derecho no es derecho, sino fuerza. Ahora bien, si decimos que tal o cual fuerza es injusta o ilegítima, es evidente que lógicamente se halla subordinada al derecho. Si la fuerza vale independientemente de cualquier criterio, entonces no hay lugar para el derecho. El derecho es lógicamente superior a la fuerza. Bueno, la realidad demuestra efectivamente que el derecho es superior a la fuerza. Como les he dicho hace un momento, que muchas relaciones jurídicas, relaciones sociales que son relaciones jurídicas, estas relaciones jurídicas que se dan usualmente por la necesidad, para satisfacer necesidades, hacen que el hombre realice una serie de transacciones, una serie de negocios jurídicos que se cumplen de manera espontánea y que no es necesario el empleo o el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, por eso se dice que el derecho, en este sentido, el derecho va más allá o está por encima de la fuerza. La fuerza en el derecho siempre va a ser una excepción. La fuerza siempre va a estar en el derecho de manera potencial, sí, eso es correcto, pero el cumplimiento de las normas siempre se van a dar de manera espontánea. Evidentemente, a veces hay cuestiones, hay gente que va cumpliendo de manera espontánea por una cuestión de necesidad, pero hay gente que a veces cumple las normas para que no le sancionen, ¿no? Yo todos los días cuando regreso a mi casa, yo uso casco de seguridad al momento de manejar mi moto y a mí nunca me paran en las batidas que están haciendo diariamente aquí en la avenida Quiñones porque tengo casco y a los que paran son las personas que no tienen casco. Ahora, yo me pongo casco no para que no me pongan una papeleta. Yo me pongo el casco por una cuestión de seguridad. Hay gente que se pone obligadamente un casco mal puesto, mal hecho, igual porque no quieren que le pare la policía y le pongan una papeleta. O sea, hay también de ese tipo de personas que de alguna manera cumplen el derecho en función de que no quieren recibir una sanción. Pero la gran mayoría, en la realidad, cumple el derecho de manera espontánea. Entonces, conforme lo hemos venido diciendo, hay una diferencia entre lo que sería la ley física y la ley jurídica. ¿Qué decía Kelsen al respecto? Que la ley física se rige por el principio de causalidad y las leyes jurídicas que pertenecen al mundo de la cultura se rigen por el principio de imputación. La ley física denota siempre lo que es, lo que acontece. No es violable la ley física. Ya que de ser así, se destruye la ley. No hay ley. En cambio, la ley jurídica denota lo que debe ser, no lo que es. Por naturaleza, el derecho es violable. Su violación no destruye la ley ni el derecho. O sea, la violación de una ley física destruye la ley, desecha la ley. En cambio, la violación de una ley jurídica no destruye ni la ley ni el derecho, porque la ley jurídica pertenece siempre a lo que debe ser y no a lo que es. Bien, entonces, derecho y antijuridicidad son nociones interdependientes y complementarias. O sea, son ambas caras de una misma moneda. Una moneda tiene dos caras. Entonces, en el derecho siempre hay la antijuridicidad. O sea, lo ilícito tiene su contraparte en lo ilícito.
el derecho con lo antijurídico. Aunque resulte esta cuestión muy paradójica, el derecho es esencialmente, como lo dijimos, violable. Sin embargo, se puede distinguir las acciones justas de las acciones injustas. No tendría sentido hablar de derecho si no hubiese posibilidad de su violación, si no existiera el entuerto. Derecho y entuerto son realidades simultáneas, lógicamente constituyen una sola entidad. O sea, no podríamos entender el derecho si su contraparte, o sea, lo antijurídico, lo entuerto, lo que es diferente o contrario al derecho. El derecho es una verdad no física, sino metafísica. Es un modelo ideal, es un principio de valoración que se impone a la realidad física. El derecho es un principio de valoración práctica. Y esto es así porque se refiere al obrar, a las acciones humanas. Esto sería, de alguna manera, el género del derecho. O sea, el derecho, como decía Kelsen, es una técnica de control social. El derecho regula la conducta humana. O sea, el derecho son normas que regulan, que prescriben qué acciones humanas son permitidas, permisibles, y qué acciones humanas estarían prohibidas. Entonces, ¿cuál sería el género del derecho que regula acciones humanas? Ahora, ¿y cuál sería la diferencia específica del derecho? Ya tratando de ensayar una definición del derecho. ¿Cuál sería la diferencia específica? Es que debemos preguntarnos en primer lugar si solo existe una forma de valoración jurídica práctica o es que existen otras formas. La respuesta es que sí existen, ¿no? Hay otras formas que de alguna manera hacen esta diferencia específica. Entonces, la cuestión jurídica siempre va a ser diferente, por ejemplo, a la cuestión moral. Entonces, aparece como una diferencia específica la relación que hay entre el derecho y la moral y cuál sería la diferencia entre el derecho con la moral. Porque ¿cuál es el género del derecho que regula conductas humanas? La diferencia específica sería cómo es que se hace esta regulación. Y ahí aparece el tema de la relación entre el derecho y la moral. El derecho siempre es heterónomo, la moral siempre es autónoma, el derecho siempre es coercible, la moral es incoercible. La moral siempre es autónoma porque son normas que regulan la conducta humana, pero autoimpuestas, o sea, dadas por el mismo hombre. En cambio, el derecho es heterónomo porque es el Estado, es un tercero el que nos va a imponer la norma. Es un tercero, es el Estado que sin consultarnos, porque no nos preguntan, salvo excepciones, en qué momento se va a dictar y cómo se va a dictar una norma. Entonces, el derecho siempre es válido independientemente de nuestros deseos, de nuestras querencias, de lo que nosotros queremos. El derecho siempre va a ser una imposición, quieras o no, le aceptemos o no. Esa es la diferencia que hay, sería la diferencia específica. Mientras el derecho es siempre heterónomo, es coercible, es bilateral, la moral es autónoma, es incoercible y es
unilateral. Eso sería finalmente a la definición que vamos arribando, ¿no? Una definición que se sigue de alguna manera la metodología aristotélica, ¿no? La metodología de Aristóteles. O sea, ¿cuál es el género del derecho que se regula en la conducta humana, independientemente de las intenciones que tenga, porque se entiende que lo que expresa el hombre, lo que hace el hombre, es en concordancia con sus deseos, con las intenciones que tiene. Entonces, el género del derecho es regular esta conducta humana dentro de la sociedad. ¿Con qué intención? Con la intención de que la sociedad no zozobre, no caiga en un caos. Y ahora nos vamos a la diferencia específica, siguiendo la metodología aristotélica. La diferencia específica es que no solamente existen dentro de la realidad un sistema normativo, sino también existen sistemas como la moral y las normas de uso social que de alguna manera regulan esta conducta. Pero ¿cuál sería esta diferencia específica y cómo se diferenciaría en la moral del derecho o el derecho de la moral? Y ya les he explicado, ya les he dicho que está en función de qué cosa es el derecho y cómo regula esta conducta humana el derecho y cómo lo regula la moral y cómo lo regularía ya las normas del trato social, que también son diferentes. Ya les he dicho que en el derecho siempre es heterónomo, coercible, bilateral. La moral es autónoma, la moral es incoercible y la moral es siempre unilateral. En las normas de uso social siempre también es una imposición de la sociedad. Es en ese sentido heterónoma, es bilateral, pero la diferencia va a estar entre las normas de uso social en el tipo de sanción que se establece. Muchas de las normas de uso social, las normas de carácter social, son incoercibles en un sentido, porque no se le podría obligar a una persona a ser amigo o amiga de alguien. No se le podría obligar a una persona a acudir a una cita de carácter social. No se le puede obligar a una persona a ir a una fiesta de carácter social para celebrar algún aniversario, etcétera, etcétera. No se lo podría sentar en los tribunales. Es muy diferente las normas de trato social, pero que hay sanción, sí, un tipo de sanción es que a la próxima no se lo invita. La otra sanción sería, bueno, dejará de ser mi amigo, pues si yo le invito a alguien a mi cumpleaños y no viene a mi cumpleaños, es porque no es mi amigo, entonces yo le dejaría de invitar. Eso serían unas sanciones diferentes al incumplimiento de las normas jurídicas, a la coerción que hay en el derecho, porque en caso de incumplimiento de una norma, en el caso de incumplimiento de una obligación de tipo, por ejemplo, patrimonial, el cumplimiento de un contrato, evidentemente lo que se va a hacer en casos extremos es obligar a esta persona a través del Poder Judicial, de los tribunales, a que cumpla la norma, a que cumpla su palabra, a que cumpla la obligación, de tal manera que se pueda cumplir lo pactado. No hay que olvidar que hay un aforismo latino, el pacta sunt servanda, o sea, que el acuerdo o el contrato es ley entre las partes. Y por tanto, las leyes hay que cumplirlas, los contratos hay que cumplirlas, hay que ejecutarlas conforme se ha pactado. Bien, entonces,
Con eso estaríamos terminando la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.